Evangelio según Mateo capítulo 16, empezando con el versículo 13. Pedro declara que Jesús es el Mesías. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Estas son las buenas nuevas de Jesucristo, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor sea con todos ustedes. Imagínense, Jesús va con sus discípulos a Cesarea de Filipo, situada a 25 millas del norte de Galilea. Era un hermoso lugar en las colinas del monte Hermón, con el tope de la montaña cubierto de nieve. Los manantiales llenos por la nieve derretida del monte Hermón corrían al río Jordán. El sitio era hermoso y fértil en comparación con la sequedad de la mayor parte de la naturaleza de alrededor. Tal vez Jesús eligió este hermoso lugar para alejarse de las multitudes, porque era un lugar hermoso para descansar. Y es aquí, en donde Jesús les hace preguntas para saber qué piensa la gente respecto a su persona, el Hijo del Hombre. Le dan varias respuestas. Dicen que es Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algún otro profeta. Y luego cuando Jesús les pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, Pedro toma la palabra rápidamente y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro declara: tú eres el Mesías, está diciendo exactamente lo que hay que decir para que seamos nosotros reconocidos como cristianos. Ser cristiano significa creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no basta con creer que Él es muy importante, no basta con creer que Él es como los otros profetas y mensajeros de Dios, no basta con creer que es como un maestro religioso muy importante, sino que debemos creer que Él es el fundamento de nuestra identidad como cristianos. Saber quién es Jesús es vital. Creo que es importante aclarar qué es la confesión de Pedro, lo que es importante y no el propio Pedro. Y que es en esta confesión que él dio de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, en donde está el fundamento firme de la iglesia. Entonces Jesús habla de dar las llaves. Las llaves son un símbolo de poder y autoridad. En el libro de Apocalipsis dice Jesús: yo soy el que vive, estaba muerto y estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Si tiene las llaves, entonces tiene poder de entrada y de admisión. Jesús destrozó el poder de la muerte por su propia resurrección, que no es más que el primer fruto de los muchos fieles que serán resucitados de entre los muertos. Jesús le dijo a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Debemos tener cuidado de poner a Pedro en un pedestal, porque todos sabemos lo que hizo Pedro y cómo él malinterpretó un poco adelante en nuestra historia del Evangelio de Mateo. Malinterpretó por completo lo que significaba ser el Mesías. Tanto que un poco que adelante en el Evangelio Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, al mismo Pedro,
Como podemos ver, en un minuto Pedro es una fundación y al siguiente es un obstáculo. Y vemos claramente que Jesús, como ya dijimos, es el fundamento de la iglesia y que todos los apóstoles están involucrados como fundadores. Aunque está hablando específicamente con Pedro, esto no indica que él tiene un papel especial y no creo que Pedro tiene una posición especial de jerarquía. De hecho, tal enseñanza parece ajena a todo el mensaje de Cristo. Debemos pensar en el resto de la enseñanza de Jesús, donde habla del poder que tienen todos los discípulos. Son pescadores de hombres, son sal y luz. Los discípulos son llamados a decir palabras que ofrecen la entrada a la vida eterna. Jesús dice que ni siquiera el infierno, ni siquiera la muerte puede prevalecer contra estas palabras de vida. Debido a que la muerte es de Satanás, la iglesia no tiene por qué temer ningún mal. Estas palabras de Jesús no deben sorprendernos, pues el Evangelio de Cristo tiene poder sobrenatural. Hay veces que tenemos diferentes interpretaciones en las diferentes denominaciones, pero lo esencial es que solo debemos creer en Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creer que eso es suficiente para nuestra salvación. Y nuestro deber no es entenderlo todo, sino creerlo. Si cada uno cree de corazón y se entrega completa y sinceramente a Dios, Él nos concede el crecimiento y el entendimiento que anhelamos. Dios es todopoderoso y eterno. Solo Él puede darnos a conocer a Cristo y concedernos la fe y las fuerzas necesarias para confesar que Jesús es el Mesías. Y así es como los fieles obtenemos una luz firme y segura de nuestra fe, porque en Él hallamos una roca, encontramos a Cristo mismo, el buen pastor, que guía a sus ovejas a las praderas del cielo, aún en medio de dificultades, en medio de enfermedades, en medio de esta horrible pandemia y en medio hasta de la misma muerte. Escuchamos su voz amorosa, consolándonos, dándonos fortaleza, y nosotros, hermanos, debemos imitar su ejemplo de amor, de santidad y entrega incondicional. Entonces, si nos hicieran hoy la misma pregunta que Jesús hizo a los discípulos, ¿podemos también nosotros decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Pedro respondió con su declaración de fe en Jesús. Él podía haberse sentido orgulloso de sí mismo al responder quién era realmente Jesús, pero su orgullo le duraría muy poco, como ya dijimos, porque Jesús le dice que su respuesta no es porque fuera una persona muy inteligente en lo absoluto. Jesús dice que la única manera en que pudo haberlo resuelto fue porque Dios se lo hizo ver, fue revelado por Dios. Si tú y yo somos capaces de adorar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, entonces debemos mostrar el poder de Dios trabajando en nuestras vidas. Entonces, ¿estamos dispuestos a hacer la transformación de vida que se requiere de sus discípulos? Si vivimos lo que predicamos, entonces somos parte de este pueblo santo y llamado a vivir una vida cristiana diferente y desafiante. Vale la pena recordar que estos apóstoles dieron su vida por su fe, literalmente. No podemos estar seguros de la exactitud de cómo murieron, pero lo que está claro es que todos dieron sus vidas y muchos murieron muertes violentas por su fe. ¿Y cuál es pues nuestra tarea hoy? La iglesia no es solo un grupo de seguidores de Jesús que viene el domingo para ver las cosas buenas que Jesús está realizando. Como iglesia somos discípulos con espíritus empoderados que somos la representación activa de Cristo en la tierra. Tú y yo tenemos las llaves espirituales y al igual que estos primeros apóstoles, somos llamados a ser pescadores de hombres. Tenemos llaves espirituales, no humanas. Sí, debemos de usar nuestros dones para la honra de Dios, pero la tarea de construir la iglesia no es nuestra. Jesús no dice a sus discípulos, construyan mi iglesia, más bien les dice, construiré mi iglesia. Amén.